Aquí, buenos días, feliz lunes a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Verónica, soy la coordinadora de educación para la organización Alzheimer's en el condado de Orange. Y hoy estamos con nuestra Normita Castellano, que muchos de ustedes ya la conocen, que es nuestra coordinadora multicultural en español y nos sirve mucho a nuestra comunidad hispana, especialmente en estos días que todos estamos en casita. Hoy estamos aquí para darles una demostración de las etapas de Alzheimer. Entonces, Normita, buenos días, ¿cómo está el día de hoy? Aquí, yeah. Bueno, buenos días a todos y gracias nuevamente por apoyarnos en esta nueva manera de llegar a ustedes con información, educación, apoyo y más que nada esperanza. Como ustedes saben, esta enfermedad de Alzheimer es una enfermedad tan difícil y lo más importante aquí es aprender, educarnos, que es la única manera que nos va a ayudar a entender mejor la enfermedad y a saber cómo poder manejar las situaciones que se van dando a través de las etapas, como vamos a hablar el día de hoy, de las etapas de Alzheimer. Y me gustaría también expresar mi agradecimiento a Verónica, que siempre está aquí pendiente, apoyándonos, está siempre pendiente del programa latino, así que es un gran apoyo que tenemos para poder seguir adelante, igualmente con Melissa Clapp, que es la directora de educación, que pues aquí todos, como dicen, la unión hace la fuerza, podemos lograr esto de poder llegar a ustedes. Así que vamos a empezar con la clasecita esta mañana. Como saben, cualquier pregunta que tengan, por favor, escriban y al final de la clase vamos a ir contestando las inquietudes que tengan. Bueno, hoy hablaremos acerca de la enfermedad de Alzheimer. Como ustedes saben, en clasecitas anteriores hemos tocado este tema, pero hoy vamos a hablar, como dicen, cuando uno repite la información, mejor se capta. Entonces, qué mejor tratar de entender un poquito más cada vez de lo que esta enfermedad representa, igualmente de las etapas de Alzheimer, que es lo que vamos a tratar específicamente hoy, cómo y cuándo debo hablar con mi doctor. Como hemos dicho anteriormente, la consulta con su doctor es muy importante. Hablaremos de ciertos pasos que tenemos que tomar cuando tenemos la visita con el doctor y más que nada, ¿dónde puedo encontrar ayuda? Es una enfermedad que dura mucho tiempo, es una enfermedad que usted no puede hacerlo sola y por ende necesita el apoyo, la ayuda de otros recursos que hay disponibles. Bueno, como miramos aquí, dice, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa y progresiva que ataca el cerebro, causando problemas de memoria, pensamiento y conducta. La persona pierde la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones y por ende necesita el apoyo del familiar. Y lo más triste es que no hay cura. Aquí tenemos la información acerca de las fases del Alzheimer, las etapas del Alzheimer. Como ustedes están mirando, hay 3 etapas de esta enfermedad. La enfermedad va progresando y cada etapa va teniendo diferentes características. Por eso es importante conocer lo que cada etapa representa. No podemos generalizar que cada persona va a ser parte de todas estas etapas, porque como hemos dicho anteriormente, la enfermedad ataca diferente a cada persona. Las características son iguales, pero la manera como cada persona afectada con esta enfermedad enfrenta la enfermedad puede ser diferente.
Pero lo más importante es tratar de entender. Por ejemplo, aquí tenemos las 3 fases del Alzheimer. Dice la fase inicial. ¿Cuál es la fase inicial? La fase inicial, por ejemplo, al principio se le diagnostica como una demencia leve. Cuando esta demencia se hace evidente a los familiares, a los médicos, que la persona está teniendo problemas de memoria que están afectando a la vida diaria. En la fase inicial, en la etapa leve, la persona puede experimentar diferentes cambios. Por ejemplo, pérdida de la memoria de eventos recientes. La persona podría tener dificultad en recordar la información recién obtenida y hacer la pregunta una y otra vez. Por ejemplo, como dice aquí, fallas en la memoria reciente, cambios en el comportamiento, desorientación, agresividad, disminución de la concentración. La persona podría tener dificultad para resolver problemas, tareas complejas y juicios sólidos, que antes lo hacía de una manera muy capaz, pero que de repente empieza usted a observar que tiene todo este cambio, todos estos problemas que le están afectando a la vida diaria. Por ejemplo, planificar un evento. Quizá antes planificaba el cumpleaños de algún familiar o algún evento que hacía en la casa. De repente esta situación se hace un poquito difícil porque específicamente la persona a veces ya no puede tener un juicio propio de cómo llevar su chequera, de cómo balancear su dinero, de cómo llevar sus cuentas. A veces tienen dificultad en tomar decisiones financieras. Puede ir a la tienda y no sabe que la diferencia de un billete de 100 como de un billete de $10. Y muchas veces el precio del artículo es de $10 y la persona puede dar un billete de 100 y no pide el cambio porque la persona está confundida. Entonces, todo eso son señales que nos pueden advertir como familiar que hay algo que en la persona no está bien. Otra cosa son los cambios en la personalidad. Las personas pueden sentirse confundidas, retraídas, especialmente en situaciones sociales. Hay un poco de inestabilidad y también ya no tienen motivación para completar las tareas. Entonces, la familia va viendo todos estos cambios que el familiar va experimentando y que realmente va a decir, no, algo pasa con mi papá, con mi mamacita, con mi suegro, que necesitamos mirar a un doctor. Luego viene la fase moderada. Durante esta etapa, la persona empieza a tener más problemas de confusión, se vuelven más olvidadizos. Aquí decimos pérdida de la memoria, repetición de actos, pérdida de reconocimiento de familiares, la persona no tiene cierta lucidez, tiene confusión mental, también se pone agresivo, depende más del cuidador y se olvida mucho de las palabras. Por ejemplo, las personas que se encuentran en esta etapa pierden la noción de dónde están, el día de la semana o en qué estación estamos. Puede confundir a los miembros de la familia o a los amigos cercanos y puede confundir pues, a las personas desconocidas también. A veces puede deambular posiblemente en busca de un entorno que le resulta más familiar. Estas dificultades hace que la persona se sienta insegura y que se encuentre en una etapa pues, de demencia moderada, ¿no? Las personas pueden olvidar detalles, por ejemplo, de su historia personal, como su dirección, el número de teléfono, a qué escuela fueron. A veces repiten la misma historia 2 y 3 veces para llenar los vacíos que usualmente ellos sienten que están en su memoria. Necesita también ayuda con actividades diarias. Puede necesitar ayuda para elegir la ropa que necesita ponerse para la ocasión. Por ejemplo, si está haciendo calor, si está haciendo frío, necesita que el familiar le ayude en todas estas decisiones. Igualmente para bañarse. Una de las señales de la persona que está con esta condición es que ya pierden ese interés en el cuidado personal, pierden el interés en bañarse, en arreglarse.
Es por eso que necesitan mucho más apoyo y necesitan ayuda en los cuidados personales. Además, también en ciertos casos la persona pierde la capacidad de controlar sus necesidades. Entonces empezamos a ver estos cambios significativos en la personalidad, en el comportamiento, porque realmente la persona, por ejemplo, puede acusar a la esposa de que está teniendo una relación amorosa con alguien, y nada de eso es cierto. Por ejemplo, puede estar escuchando cosas que no existen, puede ver cosas que no están pasando, a veces acusa que le están robando el dinero, que alguien le está escondiendo las cosas, que le han escondido las joyas. Pues son todos estos cambios que nos hacen mirar que ya la persona está avanzando en estas etapas de la enfermedad. Y muchas veces se ponen agresivos, especialmente al final del día. Pueden tener arrebatos de comportamiento físico. Por ejemplo, se ponen enojados y quieren tratar de agredir a la persona que está cerca de ellos. Entonces, todo esto nos da a entender cómo los cambios en la persona se van dando porque la enfermedad va avanzando. Luego tenemos la etapa tardía, donde la persona ya depende completamente de la persona que le cuida. Ya pierde la capacidad de hablar, ya no reconoce su propio rostro cuando se mira ante un espejo, ya tiene episodios más frecuentes de incontinencia, ya no puede controlar sus necesidades. Muchas veces ya no puede la persona comer por sí mismo. O sea que realmente en esta etapa la persona ya no puede conversar o hablar de una manera que tenga sentido, aunque ocasionalmente puede decir ciertas palabras, ciertas frases. Y también ya necesita, como habíamos dicho, una dependencia, ya depende completamente de la persona que le cuida y de todas las tareas de cuidado personal. La persona puede ya quizá perder la capacidad de caminar por sí sola, ya no puede sostenerse o sostener la cabeza sin apoyo. Los músculos se vuelven más rígidos y los reflejos ya no son normales. Y con el tiempo la persona pierde la capacidad de tragar, de controlar las funciones de la vejiga, del intestino. O sea, se va mirando cómo la enfermedad va avanzando y cómo la persona ya va dependiendo 100% de la persona que le cuida. Pero como habíamos dicho anteriormente, esto no es general. No es que todas las personas que le diagnostican con Alzheimer va a tener todas estas etapas como estamos aquí conversando. La enfermedad afecta a la persona de diferente manera. Cada organismo reacciona diferente. Así que tenemos que tomar en cuenta de que no todo esto va a pasar con la persona con su familiar. Puede ser de diferente forma, puede ser una etapa moderada y quién sabe puede llegar también a la etapa grave. Como ustedes miran aquí la enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad pues ya se le da el diagnóstico y como ustedes miran aquí, ¿qué es lo que pasa cuando la persona está afectada por esta enfermedad? El cerebro está más pequeño, hay células nerviosas anormales, como habíamos hablado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una mancha que va invadiendo el cerebro. Esta mancha se le llama una tau, que es una mancha que va invadiendo las neuronas. Como habíamos hablado anteriormente, el cerebro está compuesto de billones de neuronas. ¿Y qué va pasando cuando esta mancha va entrando al cerebro? Realmente las neuronas se mantienen activas a través del ejercicio, se mantienen saludables a través de la actividad física que realizan diariamente. Pero lamentablemente cuando esta mancha va invadiendo y también cuando estos nudos de fibras que son como telas de arañas que van entrando en el cerebro van completamente destruyendo las neuronas, ya se pierde completamente la conexión entre estas neuronas. Y es por eso que afecta primeramente al lenguaje, a la memoria. El cerebro, ¿qué pasa? El cerebro se va convirtiendo se va haciendo más pequeño, es como un hueso seco que está ahí
y que realmente cada vez los espacios van creciendo, van aumentando. Entonces es por eso que la persona va completamente deteriorando, y como miramos anteriormente las etapas que se van dando, es porque el cerebro ya no responde a lo que el organismo le pide. Entonces, conforme la enfermedad va avanzando, vamos viendo que el cerebro ya completamente va perdiendo esa capacidad de pensar, razonar, tomar decisiones, tener juicio, sentido común, como tiene la persona usualmente. Una de las señales más comunes de demencia es olvidarse de cosas que recién hemos aprendido. Pero también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces, como habíamos hablado en clases anteriores, que la pérdida de la memoria también puede ser debido a otras condiciones. Habíamos hablado de la diabetes, de la presión alta, del desbalance hormonal. Habíamos hablado también de la falta de tomar líquido. Cuando la persona llega a cierta edad, ya no le gusta tomar agua. Entonces, hay ciertas condiciones que le pueden provocar la pérdida de la memoria. Por eso es importante tratar de detectar qué es lo que pasa, por qué empezó con esos cambios, y lo más importante, hablar con su doctor. Aquí estamos hablando acerca de las señales que debería ver a un médico. Por ejemplo, la habilidad de poder realizar actividades diarias. Habíamos comentado que la persona antes cocinaba, preparaba recetas, que miraba qué ingredientes necesita poner, y de repente ya no sabe cómo hacer una sopa, cómo preparar un arroz, cosas simples, pero que usted se está dando cuenta que ya no hay esa misma habilidad en la persona de hacer las cosas que hacía antes. El manejo de finanzas o pago de las cuentas, que la persona ya no sabe cómo manejar su chequera. Muchas veces se olvidan de pagar el bill de la luz, del teléfono, del gas, porque ya no se acuerdan. Han perdido completamente esa partecita de la memoria falla, que ya no saben qué es lo que tienen que hacer en las responsabilidades que antes tenía. Por ejemplo, dice aquí, perder cosas con frecuencia, que realmente siempre pierde las cosas. Todos nos olvidamos de las cosas y muchas veces no nos acordamos dónde dejamos las llaves, pero cuando esto ya es diario, que ya está afectando a la vida de la persona, tenemos que poner un poquito más de cuidado. Les iba a comentar un ejemplo de esto del manejo de finanzas, que comentaba la persona que cuida al familiar, que el papá se fue, hizo un viaje a México y los hijos le dieron como $600 para que él lleve cash para que dé allá a la familia. Y el señor, cuando llegó al lugar que tenía que ir, llegó a la placita del pueblo y llamó a la gente que estaba alrededor y empezó a repartir el dinero. Entonces, fíjese, ahí está una señal de que la persona tenía algún problema, porque eso no era lo que él tenía que hacer. Simplemente empezó a dar el dinero, y son señales que nos están diciendo aquí hay algo que no está bien. Decimos acá también sentirse más enojado, con más ansiedad o tristeza. Bueno, todos tenemos cambios de carácter, a veces nos molestamos, quizá hoy más que nunca, pues por la situación en que estamos atravesando. No hay cómo salir, no hay cómo socializarse, es la misma rutina todos los días. Quizá esto puede provocar enojo, ansiedad, tristeza, pero es diferente si la persona ya tiene o ha venido teniendo estas condiciones anteriormente y quizá hoy se han agudizado más. Tenemos que tratar de diferenciar, porque también puede estar relacionado con la depresión, puede estar relacionado con la ansiedad que tiene. Por eso es importante tomar en cuenta estos cambios y más que nada hablar con su doctor. Acá también habla de tener problemas para leer, escribir y conversar. Quizá a la persona le gustaba leer, le gustaba escribir, y de repente ya no sabe cómo leer. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no capta, ya no puede poner la atención que antes ponía. Escribir, ya no sabe cómo escribir ciertas palabras, y también en la conversación.
porque pues todos tenemos un tema de conversación, pero si la persona ya no sabe cómo conversar, no sabe cómo dirigirse a otra persona, hay que tomar en cuenta todos estos cambios. Otra cosa que dice aquí, repetir preguntas o historias. Muchas veces le hace la misma pregunta todos los días o a cada rato, o cuenta la misma historia 2, 3, 4 veces. Otra cosa, aislamiento de familiares, amigos o de actividades sociales, que antes era una persona que le gustaba salir con amigos, compartir, conversar, de repente se siente aislada, ya no quiere salir. Se pierde en caminos o paseos conocidos. No sé si han mirado en el canal 34 que siempre pasan que el abuelito salió a caminar y ya no regresó, porque la persona sale y ya no sabe cómo regresar. Entonces hay que tomar en cuenta que a veces estamos mirando cambios en el familiar, en el abuelito, en el esposo, en la mamá, pero no tomamos en cuenta estos cambios que realmente sí están afectando a la persona. Entonces tenemos que tomar un poquito más de tiempo y tratar de ver qué es lo que está pasando, qué tengo que hacer en este aspecto. Por ejemplo, aquí también habla de la necesidad de más recordatorios para organizarse. Usted sabe que en la mañana se levanta, se toma su baño, toma su café, se arregla y está listo para cualquier actividad. Pero en este aspecto la persona necesita que le recuerde, tienes que bañarte, tienes que cambiarte, tenemos que hacer esto, aquí está tu café, o sea, cosas que usted mira que necesita que usted esté más pendiente de la persona. Aquí también habla acerca de escuchar que otros se inquietan por cambios de memoria o del comportamiento. Por ejemplo, esto es algo que la persona también se va a poner nerviosa porque va a decir, pues quizá yo estoy en esta condición y yo siento ciertas cosas que antes no sentía. Entonces, todo eso es importante tomar en cuenta estas señales de aviso que nos dan una lucecita en rojo que dice, tengo que hablar con el doctor, tengo que preguntar al doctor qué es lo que pasa aquí, para que el doctor me ayude a buscar la respuesta a todas estas preguntas. ¿Y por qué es importante hablar con su doctor? Porque una cita con su médico le ayudará a encontrar lo que causa todos estos síntomas. Como habíamos hablado anteriormente, puede ser causa quizá que está tomando un diferente medicamento, tal vez puede ser que esta etapa de la pandemia le ha dado estos síntomas, que está triste, que no quiere hacer nada, se olvida las cosas, por la falta de socialización, por la falta de salir, porque está preocupado, está pensando que tengo mucho miedo de esta pandemia, tal vez me voy a contagiar. Hay ciertas cosas que la persona puede estar preocupada y que le pueden dar estas señales que quizá no pueden ser Alzheimer. Por eso es importante, como habla aquí, la detención temprana le dará tiempo a su familia para planear al futuro. Si no es esta enfermedad, qué mejor que la familia se sienta libre, relajada y diga, oh no, tenemos que enfocar en estas otras condiciones. Quizá que el medicamento que está tomando no le hace bien, quizá el azúcar no está controlada, el azúcar en la sangre, o tiene la presión alta y esto le está dando estas señales. Pero qué mejor que el doctor sea la persona para que le dé este diagnóstico, porque también cuando la persona le dan una detección temprana acerca de esta enfermedad, la persona tiene el tiempo de tomar decisiones, de hablar con la familia y más que nada planear para el futuro. Y es importante prepararse porque la cita con su doctor es lo que le va a dar las respuestas a lo que usted necesita. Por ejemplo, es importante tener sus papeles en orden. Si usted tiene su doctor general y el doctor le está refiriendo a un especialista, por favor trate de organizar todos los papeles. Asegúrese de que el doctor tiene las copias de la paciente, que también es importante incluir de que la persona tenga ciertas, todo
todo lo que necesita preguntar en escrito. Por ejemplo, es importante llevar todos los medicamentos, las recetas que está tomando. También lo que no ha sido recetado. Por ejemplo, los suplementos. A veces la amiga dice, tómese un tecito, tómese estas vitaminas, o estas hierbas me hacen muy bien, ¿qué le parece si usted trata estas hierbas? Y a veces como cultura nosotros pues sí tomamos los tecitos, tomamos las vitaminas, tomamos otros tipos de suplementos, pero es importante que el doctor tenga toda esta información, porque solamente de esta manera el doctor va a tener la capacidad de saber cuál es la condición, qué es lo que está pasando, y quizá le va a dar un diagnóstico más acertado. Otra cosa que es importante, anote los síntomas y sus preguntas. Hágalo con tiempo, tenga un librito que puede ser como un diario, donde usted va anotando qué es lo que sucedió, cómo usted empezó a notar los cambios en su familiar, con qué frecuencia sucede. Entonces, todo esto cuando llegue con su doctor, le va a dar la oportunidad de que el doctor le conteste las preguntas. Ustedes saben que a veces el doctor está tan ocupado que no tiene mucho tiempo para poder conversar con el familiar o con el paciente. Pero si usted tiene todo esto en regla, tiene todo esto bien organizado, el doctor va a tener la oportunidad de contestar a todas sus preguntas. Y Normita, antes de continuar con la siguiente pantalla, tenemos una pregunta en nuestra página de Facebook donde nos pregunta Normita, cuidar a una persona así, ¿podría yo también caer en esto? Porque yo siento que ya se me olvidan, por ejemplo, sus citas. Bueno, eso en verdad que es así. Hemos hablado mucho acerca del cuidado de la cuidadora, porque como es una enfermedad que requiere de bastante cuidado, tiempo, dedicación, en muchos casos la persona que le cuida está bajo tanto estrés que empieza a tener problemas de memoria. Por eso, como le digo, es importante el cuidado de la caregiver, enfocarse en tomar un tiempito para usted, que usted tenga un tiempito para relajarse, pedir a algún familiar quizá que le ayude por unos 10, 15 minutos, 2, 3 veces al día, donde usted pueda sentarse a tomar su tacita de café sola, relajarse, cerrar sus ojos, quizás hacer un poquito de terapia de respiración, pero más importante aquí también es tener un libro donde usted pueda anotar todas las citas que tiene con su doctor, porque esto también a usted le provoca estrés. El estrés en la cuidadora también es bastante fuerte, porque fíjese, para minimizar el estrés, ¿qué sería lo más importante? Tendríamos que tratar de conversar como sobre, por ejemplo, programar las citas cuando usted tenga tiempo, cuando a usted le sea posible, cuando a usted no tenga que andar bajo bueno, la redundancia en el estrés, con todo ese estrés de que tiene que hacer algo más y tiene que llevar a la mamacita al doctor. Por eso es mejor que usted programe las citas cuando usted tenga el tiempo y le sea posible. Y también reservar suficiente tiempo para poder ir donde el doctor, para que no todo sea tan apresurado ni todo tan rápido. Y les aconsejo también sería bueno llevar a algún amigo, algún familiar para que vaya con el paciente, porque a veces pues ellos tienen momentitos difíciles, que a veces no se sienten bien cuando están en el carro. Entonces alguien que le pueda ayudar para que le ayude a manejar esos momentos. ¿Ok? Ya vamos a hablar más adelante acerca también del cuidado de la caregiver, ¿ok? Bueno, seguimos con esto que hay mucho que aprender. La visita al doctor es su oportunidad. Haga todas las preguntas que necesite. Por eso les recomiendo una vez más, tenga su librito, tenga sus notas, anote todo lo que está pasando, todo lo que usted está observando con su familiar, y así tiene la manera de que encuentre respuesta a sus inquietudes. Como dice, cuando más sepa, más podrá ayudar a su ser querido.
porque es importante que el doctor le explique, que el doctor le diga, pues esto puedes hacer, esto pues de esta manera te vamos a poder ayudar. También otra cosa es importante preguntar en el consultorio del doctor si hay un lugar tranquilo donde puede esperar, porque a veces ustedes se dan cuenta, la persona que está en esta condición, cuando mira a mucha gente en el consultorio, a veces se pone agitada, se pone nerviosa. A veces es bueno llevar un libro o una revista o una actividad que a ella le guste hacer para que ella se entretenga y no se pone nerviosa. Y también es importante, también después de que sale de la cita con el doctor, quizás llevarle a tomar un cafecito, a comer una galleta, a tomar un helado, porque todo eso le va a ayudar a usted y le va a ayudar a su familiar. Otra cosa también que es importante, mantener un registro de, como habíamos dicho, de todos los medicamentos, la dosis diaria, todo lo que la persona necesita. Otra cosa también, hemos hablado de los 5 deseos, hemos hablado de los papeles que necesita la caregiver tener. Por ejemplo, en este de los 5 deseos, es un folleto donde la persona, especialmente si apenas le han diagnosticado con la enfermedad, la persona todavía tiene la capacidad de decidir por ella. Y es importante hacer este documento de los 5 deseos donde la persona le va a dar a usted la autorización para que usted decida por ella. En caso de que la persona ya va avanzando con la enfermedad y en muchos casos el cuidado médico es bien importante porque usted sabe lo que a ella le gusta y lo que ha decidido. Entonces, este folletito se llama Los 5 deseos. Aquí les voy a enfocar en la pantalla. A muchas personas ya les hemos dado, pero es importante enfatizar porque esto les va a ayudar a tomar las decisiones médicas, porque este formulario es el que les va a... También otra cosa, un poder notarial es importante. Si la persona tiene una casita, tiene dinero, tiene ahorros, es importante tener una directiva avanzada, que la persona pueda tomar decisiones referente a la parte de la salud y la parte financiera. Entonces, todo eso va a ayudar porque usted así va a entender los cambios futuros y se sentirá con más confianza para enfrentar todo lo que va a ir llegando. ¿Cómo hace las evaluaciones el doctor? El doctor lo hace a través de un examen físico, de la historia familiar, quién sabe, pueden, en ciertos casos cuando la persona es joven, necesita el historial familiar para ver si quizá es un caso genético, si ha habido otros familiares que han estado afectados por esta misma enfermedad. Entonces, todo eso es importante. Preguntas sobre actividades diarias, por ejemplo, si la persona todavía conduce el vehículo, si va de compras, si paga las facturas. Todo esto le va a dar al doctor una pauta de saber qué es lo que está haciendo la persona y cómo ha ido cambiando. Porque hay muchas situaciones en que la persona ya tiene el diagnóstico, ya está confundida, pero todavía sigue manejando. Entonces es bastante importante hablar con el doctor y tratar de buscar la manera de que la persona ya no tenga la licencia, de que ya no pueda conducir, porque puede ser causante de un accidente, puede ser causante de cosas más graves que le van a afectar a la familia en sí. También hablar con familiares, examen de la memoria, exámenes de laboratorio, una gamografía cerebral, o sea, es como un examen del cerebro, donde va a ver el doctor en qué condición está el cerebro, qué son los cambios que están mirando. Y para manejar el Alzheimer, pues hay ciertos medicamentos que realmente, como hemos dicho, lamentablemente no hay cura. Es una enfermedad que puede durar de 5, 10 hasta 15 años, pero solamente hay medicamentos que le van a ayudar a calmar los síntomas, a controlarle, que le van a dar una mejor calidad de vida. También eso depende del paciente. En muchos casos el medicamento pues le afecta al estómago, tiene reacciones adversas, por eso es importante hablar con su doctor de todo eso. Igualmente hay estudios clínicos
En los estudios clínicos, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas investigaciones últimamente donde las personas pueden participar de estos estudios clínicos. Lamentablemente en la comunidad latina no hay muchas personas que quieran participar en estos estudios clínicos, donde la persona puede ser parte de estos estudios, donde le dan el medicamento, le hacen un seguimiento, hay lugares donde puede participar y pues como latinos deberíamos tener ese deseo de ser parte de estos estudios para saber porque nuestra raza es diferente, nuestras características son diferentes y de esta manera sería también una ayuda para poder encontrar una cura para esta enfermedad. Y lo mismo es importante, las clases para las familias. Y también es importante hablar sobre el cuidado futuro, porque en el transcurso de la enfermedad los objetivos del tratamiento van a ir cambiando. Por eso es importante hablar con su doctor acerca de la atención a corto y a largo plazo y la educación que usted debería recibir también, especialmente de la necesidad de supervisión de programas que hay de cuidado para las personas, centros de cuidado para adultos, luego también hay cuidados en asilos de ancianos, también hay una atención paliativa y también hay diferentes programas, pero aquí lo más importante es tratar de enfocarse en qué es lo que yo puedo utilizar, cómo me van a ayudar, porque como le hemos dicho, es una enfermedad difícil, una enfermedad larga que usted no puede hacer sola. Necesita buscar ayuda y necesita buscar los recursos y el apoyo que necesita. Y si es Alzheimer, realmente lo más importante es hablar con la familia y amigos. A veces hay mucha discrepancia en la familia, que la familia no entiende, que realmente como la familia, pues usualmente la hija mujer o la hija soltera o la última es la que está a cargo del cuidado del familiar porque los hermanos no pueden, todos trabajan, entonces se hace a veces un poquito difícil. Por eso es importante hablar con la familia, hacer una reunión familiar, hacerles entender lo que la enfermedad representa y los cambios que van a ir viendo en la persona para que ellos estén preparados y también que aprendan. También platicar sobre el futuro. Pues el futuro no se sabe porque como le dijimos anteriormente, cada caso es diferente. Hay personas que duran de 5, 10 hasta 15 años. Hay personas que realmente la enfermedad avanza drásticamente. Entonces es importante tener esa información, pero lo más importante es enfocarse en el día de hoy y no olvidarse de cuidarse a sí mismo, tratar de tomar los medicamentos y pues comunicarse con organizaciones que le van a ayudar. Aquí tenemos Alzheimer's de Orange County, que le van a dar el apoyo, la información, lo que necesita. Y también es importante pues tener un plan para saber qué voy a hacer, dónde me voy a comunicar, qué opciones hay, a quién voy a llamar, qué recursos tengo. Y de esa forma usted va a sentirse un poquito más aliviada, se va a sentir que hay ayuda, que hay esperanza y que no está sola en este largo camino de lo que representa esta enfermedad. Antes de continuar con la siguiente pantalla, tenemos un comentario acerca de los estudios que se hacen. Alguien comenta que para ella no está de acuerdo de este tipo de estudio porque para qué hacer sufrir pues, a la persona que están diagnosticando. Bueno, cuando la persona participe en el estudio no hay ninguna diferencia porque el paciente no tiene ningún sufrimiento. Lo único que pasa es que la persona le registra, pues el familiar está de acuerdo en que su ser querido participe de estos estudios porque lo único que va a hacer, le van a hacer los mismos exámenes que le hace el médico, le va a hacer, pero por parte de este doctor que está envuelto en estudios
de investigación acerca de esta enfermedad. Entonces le van a dar el medicamento de acuerdo a la condición de la persona y va a ser un seguimiento continuo, porque ahí en ese aspecto pues el familiar no va a sufrir de ninguna forma, simplemente va a recibir el cuidado que necesita, el tratamiento que necesita, pero para todo eso pues es importante comunicarse con la organización que está ofreciendo este tipo de estudios y el doctor que está a cargo de esto es el que le va a dar la mejor información y le va a guiar en lo que necesita. Gracias, Normita, por la información. Ya seguimos con la siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar acerca del cuidador, que es un tema bastantito, el más importante también, porque fíjese, aquí con la enfermedad, la persona empieza a entrar en su propio mundo. Ellos tienen su propia manera de pensar, de entender las cosas, conforme la enfermedad va avanzando. Y la persona que tiene el mayor estrés y la persona que tiene más riesgo muchas veces de enfermarse y muchas veces de irse primero, no les quiero poner ese miedo, pero es simplemente una manera de esa forma pedirles que se cuiden. Y la manera de poder entender a la persona es quizá entrar en el mundo de ellos, pues el mundo de ellos a veces es tan frágil, es tan difícil, que no entienden las cosas, que tiene que estar la persona paso a paso viendo lo que necesita. Pero si usted comprende de lo que la enfermedad representa, usted entiende por qué actúa de esa manera, por qué tiene esos momentos difíciles, va a ser más fácil para usted entender a su familiar. Porque fíjese aquí el cuidador que tenemos. El estrés lleva a la depresión. Si usted tiene mucho estrés, va a tener una depresión severa y tampoco va a poder cuidar a su familiar. Entonces hay que buscar la manera de manejar esa depresión, porque puede tener problemas de salud. No debe usted hacerlo todo solo, porque es una enfermedad que usted no puede. Muchas veces usted siente ese compromiso, dice, no, como yo, nadie más le puede cuidar. A veces es una manera un poquito egoísta de pensar, porque también puede darle la oportunidad a su hermano, a su hermana, quizá un fin de semana, por lo menos unas horitas de que venga, sea parte del cuidado de la persona, porque de esa manera usted va a tener tiempo para usted, para relajarse. En muchos casos, en la mayoría, la persona que cuida tiene su esposo, tiene su familia, tiene sus niños. Y esto también crea un problema de matrimonio, de pareja. Entonces hay que tratar de poner un balance en ese aspecto. También usted debe cuidar su propia salud y visitar a su doctor con regularidad. Fíjese, hay programas que se les puede referir, hay recursos en la comunidad. Trabajamos muy de cerca con Caregiver Resource Center. Ellos tienen programas de respiro que pueden ayudarle a que alguien vaya a su casa para que le provea unas horas de cuidado a su familiar. Le podemos referir a ese programa. Si está en el área de Los Ángeles, también hay programas similares. Nosotros también como programa latino tenemos un poquito de respiro que le podemos ayudar. Quizá no es mucho, pero le podemos dar esas horas, ese tiempo que necesita. Pues ahorita con esto de la pandemia se ha hecho más difícil porque hay centros de cuidado. Si la persona tiene medical, puede aplicar para programas de cuidado en el día, que es como una escuelita donde puede ir, puede participar, ahí le hacen actividades, está socializándose, le va a ayudar completamente a la persona. Yo sé que estamos en un momento difícil, pero esperemos que ya todo esto pase y ya todo se pueda volver un poquito a la normalidad y se pueda usar estos servicios que son tan importantes. También hay programas cuando la persona ya llega a una etapa más avanzada, hay programas de hospice, hay cuidados en casa, también donde les pueden ayudar, van a ir a ayudarle a bañar, a cuidarle por unas horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esos recursos. Estamos aquí para darles ayuda, ese apoyo que necesita. Lo importante es dar esa llamadita y saber que no está sola, que tiene ese apoyo
Si no tenemos, buscamos. Eso es lo importante con nosotros como Alzheimer's Orange County, que tratamos de buscar los recursos para poder apoyar. Fíjese en el impacto del Alzheimer, como hemos dicho anteriormente, no es una enfermedad que está solamente aquí en los Estados Unidos, es una enfermedad que está a nivel mundial. Cada país tiene diferente asociación que están ayudando, están tratando de ayudar a familias que están afectadas por esta enfermedad. Hay más de 5.3 millones afectados solamente aquí en los Estados Unidos, 84,000 en el condado de Orange, y hay más de 7,000 latinos, de los que uno puede darse cuenta porque han sido diagnosticados. Pero aparte de eso, no sabemos cuántos más hay que necesitan la ayuda y el apoyo. Es la quinta causa de muerte en adultos que tiene más de 65 años. Y de 7 a 10 viven en la casa bajo el cuidado de un familiar o un amigo. Siempre hemos enfatizado en que los latinos hay esa característica de no ir a dejar a su familiar en un asilo de ancianos. Entonces el cuidado depende de la familia o de la persona que le cuida. Esto se hace tan difícil porque no solamente es de 1 año, es de 2. Puede ser de 7 a 10 a 15 años que la persona tenga que cuidar a su familiar. Y es por eso enfatizo una vez más que necesitan apoyo. Y fíjese, acá también habla que de 7 a 10 personas que están en asilos tienen demencia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad está avanzando cada vez más drásticamente, tenemos más números de personas, hay más necesidad, pero tenemos que enfatizar también que hay manera de cuidarse, hay manera de aprender a cómo bajar el riesgo de esta enfermedad. Y nosotros como Alzheimer's Orange County estamos aquí tienen el número del teléfono 757-3755. Pues ahora que estamos en esta etapa de la pandemia, estoy usando mi número celular. Muchas de ustedes tienen ese número directo que pueden llamarnos y pueden contactarse, pero de otra manera llame acá a la línea directa, siempre estoy chequeando los mensajes para saber quién necesita ese apoyo, esa ayuda. Y aquí estamos para darles la ayuda que necesitan. Así que no dude, si tiene alguna pregunta, necesita más información, por favor, llámenos. Y hablando de aprender a cómo cuidar nuestro cerebro, el próximo 12 de octubre vamos a tener una clase acerca de maximice su cerebro, maneras de cómo hacer que su cerebro trabaje mejor, maneras de cómo hacer que su memoria esté más activa, porque todo eso es importante. Todos necesitamos de esa información, de esa ayuda. Y ahora que está en casa tiene mayor oportunidad, porque como no sale, simplemente hace su visita a Facebook y es más fácil que pueda participar en todo lo que estamos ofreciendo. Bueno, les dejamos con esta pequeña frase que dice, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Esto yo lo he palpado mucho en los grupitos de apoyo que ofrecemos, en los programas que tenemos, porque a veces la persona piensa que no se va a poder. Porque cuando recibe el diagnóstico del doctor dice, no, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Pero realmente no es así. Tenemos esa capacidad y esa resiliencia de que realmente solamente cuando esa opción tenemos, sabemos que somos fuertes y lo hemos sido y vamos a seguir siendo. Así que tengan este mensajito, consérvense con usted para que cuando se sienta débil, sienta que las cosas no van bien, usted dese esa motivación por sí sola, sabiendo que usted es fuerte y que puede salir adelante. Gracias a todos.